Amigos, buenos días, ya estamos de vuelta en nuestro canal con un nuevo video. Vamos a empezar esta vez un gabinete más para la parte de arriba de nuestra cocina. Vamos a hacer el gabinete de nuestra campana para que sepamos también cómo hacerlo. Ya tenemos unos 4 o 5 videos que hemos hecho sobre esta cocina. Si te los has perdido, te los voy a dejar aquí para que los puedas ir a ver y no te pierdas detalle de cómo está la construcción de esta cocina, ¿ok? Vamos a empezar entonces a ver cómo es nuestra campana para que podamos hacer nuestro mueble. Comenzamos ya. Pues bien amigos, nos falta un mueble muy importante, que es el gabinete donde va la campana. Aquí lo podemos ver, que hemos hecho el corte para que entre la columna donde va la filtración de esta campana. Así es que en este video vamos a aprender a hacer este tipo de gabinetes. Dado que nuestra cocina es pequeña, vamos a aprovechar todos los espacios y vamos a hacer este gabinete para aprovechar los espacios que quedan arriba de la campana y justo al lado de la columna. No vamos a dejarlo hueco, vamos a hacer este gabinete. Quédate hasta el final para que aprendas a hacer este tipo de gabinetes. Pues bien amigos, aquí tengo la campana que vamos a usar para esta cocina y pues vamos a preparar el mueble que va a tapar o que va a ir arriba de esta campana. Ok, vamos a ver, es una campana de 90 centímetros de ancho. Tendremos que hacer un mueble de 90 centímetros de ancho. Vamos a sacar la altura a modo de que nos quede igual que los que ya hemos hecho y tendremos que hacer el corte para librar esta columna. ¿Okay? Entonces pues vamos a comenzar a preparar nuestro mueble, si les parece. Bien, pues vamos a continuar con nuestro video. Aquí ya tengo preparado el material para armar el mueble. Acuérdense que es un mueble de 90 centímetros, entonces esto lo hacemos dejando 87 centímetros. Ok, y vamos a poner un entrepaño nada más. La altura que nos va a dar son 69 centímetros, porque hemos restado la curva de la campana. Ahorita lo vamos a ver ya, o más bien ya lo hemos visto cómo quedó nuestro mueble. Tenemos que restar la curva del vidrio de la campana. Ok, si te has perdido o quieres ver cómo hacer este procedimiento del canal y cómo cortar este material, puedes ir a nuestro primer video de esta serie, o al final de este video te voy a dejar el video para que lo puedas ir a checar. ¿Qué es lo que vamos a hacer diferente en este gabinete? Que tendremos que hacer un corte. Ahorita lo vamos a trazar. Bien, esta es la parte de atrás del gabinete, o sea, aquí donde tenemos el canal, donde irá el fondo. ¿Ok? Aquí vamos a marcar justo a la mitad de nuestro gabinete. Vamos a tomar el centro para hacer un cuadrado de 28 por 28, que es lo que mide la columna de la campana. Entonces pues vamos a proceder a hacer este trazo para hacer el corte. Ok, este es el corte que tendremos que hacer en el gabinete, y lo que vamos a aprovechar son estos dos espacios y un poquito al frente, lo que será aprovechado dentro de este mueble. Lo hemos hecho así porque recuerden que es o ya lo van a ver más adelante, es una cocina chica, entonces vamos a aprovechar todos los espacios, por eso es que estamos haciendo este gabinete. Voy a hacer una plantilla para hacer este corte y ahorita continuamos. Bien, he agarrado las 3 piezas, tanto el entrepaño como las 2 piezas del gabinete, para hacer el corte con la caladora y posteriormente vamos a perfilar. Bien, como ven, corté sobrado, incluso está un poco chueco el corte. Ahora lo que vamos a hacer es perfilarlo. Esta pieza ya está perfilada, aquí lo podemos ver, ya tiene exactamente el corte recto. Vamos a pasarlo para que nos queden las piezas iguales. Vamos a perfilar. Bien, tenemos ya el espacio para que pase la columna de nuestra campana en las 2 piezas, como podemos ver. Aquí tengo el entrepaño
El entrepaño, recuerden que no llega hasta atrás, va a llegar hasta acá. Entonces pues ahí va a quedar nuestro entrepaño. Ya podemos entonces ahora comenzar a pegar el cubrecanto por todos los extremos para poder proceder al armado de nuestro mueble. Vamos a poner el cubrecanto. Continuamos, ya tengo enchapados nuestros paneles para el armado. Vamos a empezar a armar entonces nuestro mueble. Listo, tiene sus cargadores. Vamos a presentarlo en nuestra campana, a ver cómo es que nos queda. Bien, aquí ya estoy presentando el mueble en la campana. Ya pueden ver cuál es la idea del corte que hemos hecho en este mueble y podemos ver también los espacios que se están aprovechando arriba de la campana. Esa es la idea de nuestro mueble. Es por eso que hemos hecho este video, para que puedan ver cómo es que se hace este tipo de gabinetes. Aquí estoy considerando 3 centímetros para que más tarde hagamos una vista con la curva que tiene el vidrio templado de la campana para tapar, ya que el mueble que viene aquí pues va a llegar hasta donde termina la curva de este vidrio. Ok, pues así es como se hace este tipo de gabinetes. Amigos, pues ya hemos terminado la parte de arriba de nuestra cocina. ¿Qué les ha parecido este mueble de la campana? Ha quedado muy bien, creo yo. Ya hemos terminado toda la parte de arriba de nuestra cocina, ya hemos instalado la parte de abajo. Ahora nos tocará trabajar con la cubierta sólida, la encimera de nuestra cocina, para que vayamos terminando ya nuestro proyecto. Entonces pues vamos a ver el material con el que vamos a trabajar.